Me apetecía mazo grabaros este vídeo, así que vamos a comentar las entradas de la libra de esta semana, las entraditas que se han podido dar con nuestra estrategia de Smart Money intradía, así que vamos a darle caña. Quiero que cuando os vaya explicando cada una, ponerme la camarita, cada una de las entradas, vayáis a vuestro gráfico y estéis mirando exactamente el por qué se ha dado esta entrada. He recopilado un total desde que empezó la semana, que empezó en esta línea de color negro. Aquí he recopilado un total de 1, 2, 3, 4, 5 entradas de alta probabilidad. Estas 5 entradas son todas intradía, no hay ninguna que haya sido scalping, ni que haya sido swing, ni nada. Las vamos a repasar una por una, así que estaros súper atentos. Voy a borrar estas entradas que son de scalping, esto no va para vosotros. Vale, perfecto. Entonces, primero de todo, lo que tenemos, voy a poner la reproducción aquí, bien. Lo que tenemos es, yo os mandé el análisis a inicio de semana y ese análisis constaba de fractalidad alcista en H4, tenemos aquí el BOS también en H4 y por lo tanto nos confirma compras. Entonces esta semana iba a ser entera de compras. Podríamos aprovechar alguna venta como hemos aprovechado por aquí y alguna más que no os he puesto porque había ratios muy pequeños. Si os fijáis, las compras, los ratios son 1,10, 1,6, 1,5 y 1,4, en cambio de ventas 1,2, casi 1,3 y aquí había otra de un 1,2, 1,3 y para mandaros eso mejor no os la enseño. Entonces, aquí ya habíamos dicho compras y aunque haya creado el precio de liquidez abajo da absolutamente igual porque no va a ser automático que va a caer, siempre sube un poco antes de luego romper con esa liquidez. Entonces, compras generalizadas, además la libra en concreto os confirmé que había compras porque de cara al martes tuvimos este rompimiento de estructura, porque yo el análisis os lo mandé el martes. Igualmente, para los traders, alumnos que habéis querido empezar la semana, voy a enseñaros todas las entradas desde lunes. Y es que desde lunes a última hora, ya al día siguiente tuvimos entrada en compra, así que os voy a enseñar lo siguiente. Primero de todo, llegamos al extremo en H4 que os había marcado. Como más elevada es la temporalidad, mayor probabilidad de reacción, es decir, va a reaccionar más en un extremo de H4 que en un extremo de H1 que pudiese haber. Entonces este es de H4, por lo tanto tiene mayor importancia. Ahora lo que estamos esperando aquí, podríamos directamente haber entrado sin problema en una compra directamente, pero el problema es que normalmente son 20, casi 25 pips, es buena entrada, y la podríamos haber tomado hasta este extremo, pero mirad el ratio, es 1,5, es un ratio muy pequeño. Bueno, no pequeño, pero sí para toda la semana 1,5, pues igual podríamos haber aprovechado muchísimas más entradas a mercado. Así que lo que hacemos es esperar confirmación. Como siempre os digo, M15 y en M15, desde el punto más bajo, tenemos rompimiento de estructura. En un inicio se nos da de mecha. Yo siempre me espero a cuerpo, porque si el rompimiento se da de cuerpo y no únicamente de mecha, tenemos mayor probabilidad. Y cuando ya tenemos este rompimiento, siempre marcamos decisional y extremo. Decisional es el que ha roto la estructura, el extremo pues lo tendríamos en esta zonita de aquí, ¿vale? Que es donde hay pues, el imbalance, pero en este caso pues ha dado en el decisional. Os voy a marcar esta posición, así. Como ya sabéis, el inicio de la entrada se inicia donde empieza la zona del decisional y siempre dejamos, no ponemos aquí el stop loss, siempre dejamos respirar un poquito. Si os fijáis, es una entrada de 5 pips. El take profit, ¿hasta dónde? Pues hasta donde tenemos, vamos a H1, hasta donde tenemos los últimos vendedores que han tomado el control. En este caso son estos que habían hecho el rompimiento de estructura, por lo tanto aquí sería una buena zona para terminar nuestra operación. Si os fijáis, el precio, me voy a poner a una temporalidad menor, el precio, una vez rompe nuestra estructura, sí que es verdad que a las 11, a las 11 da una entrada, pero luego también vuelve a retestear el precio a las 2:50 de la madrugada. Eso lo bueno es que si vosotros, por ejemplo, tenéis horario laboral de 8 a 5 de la tarde y no podéis operar, pues siempre tenéis la opción de a las 11 de la noche operar, incluso a las 3 de la madrugada, si estáis en Latinoamérica, pues muy probablemente pues va a ser vuestra tarde y ahí tendréis vuestra entrada.
Bien, aquí si os fijáis, vuelve a romper estructura por aquí, nos confirma ya la entrada y luego siempre podemos buscar nuevas zonas para entrar a mercado, pero ya se nos va para arriba de una forma brutal. Y luego ya sí que a sesión de Londres pues ya llega a esta zona, pero aquí en esta zona lo único que podemos esperar es que nos rompa nuevamente estructura, porque el precio había llegado a un extremo, como os he comentado, en H4, y por lo tanto el precio lo que va a hacer va a ser romper la estructura para irse a zonas más altas. Entonces, aquí lo que hay es que si os fijáis, el precio cuando rompe luego tiene que iniciar su retroceso, y ahí es donde os decía que podía haber una posible entrada. Por ejemplo, aquí desde el punto más alto tenemos el último higher low, tenemos rompimiento y tenemos esta entradita que nos puede dar perfectamente. Y aquí tengo dos zonas específicas para mencionaros el decisional, el extremo no, para mandaros el decisional. ¿Por qué? Porque normalmente yo el decisional es el que nos rompe la estructura. Si os fijáis, aquí tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, ¿vale? Que ya nos rompe, ya nos va hacia arriba. Entonces, para mí el decisional es a partir de aquí donde hay imbalance, que el primer imbalance que tenemos, pues, esto es en otra temporalidad. Aquí, perdonad. ¿Veis? Aquí el impulso que tenemos, pues tendríamos esta zona de decisional, ¿vale? Que es una muy buena zona, que luego sí que nosotros podemos cuidar de refinar, ¿vale? Podríamos refinar así, porque aquí esta vela tiene muy poco imbalance, sería este decisional, pero luego en M15 lo que me encuentro es que aquí hay una vela negra, que es la característica, eso lo vamos a trabajar también en la sesión de domingo. Tenemos este puntito de color negro, esta vela de color negro, que yo normalmente en estas zonas me llama muchísimo la atención marcarlas, porque considero que son buenas zonas de reacción, donde se pensaba, veis que aquí hay un imbalance, se pensaba que aquí el precio iba a seguir bajando y quedan vendedores atrapados. Entonces para mí esta es una muy buena zona también de reacción, que también se podría haber accionado a la entrada, pero realmente el decisional es este. Importante saber eso. Luego aquí, como os he dicho, se puede siempre aprovechar la entrada en venta, pero era un ratio minúsculo, y siempre hay que impulsarse a favor de tendencia. Se pueden aprovechar entradas, veis, justamente pues toca este punto y se nos va para arriba. Podría haber sido una entrada, perfectamente, pero yo personalmente no la hubiese tomado. Y luego ya sí que nos llega nuestro decisional, y en nuestro decisional ya directamente pues tenemos 11 pips de stop loss, tenemos un 1.6 y aquí sí que tenemos un punto de pivote donde poner nuestro take profit. ¿Por qué? Porque tenemos este punto de interés que aquí pondremos nuestro take profit, ¿vale? Luego también os digo que si estamos alcistas el precio puede nuevamente romper a la alza y podemos establecer un segundo take profit aquí, pero también os digo que hay veces que estarán siempre los vendedores intentando acechar, intentando empujar el precio a la baja. Entonces es importante que el take profit lo pongamos también en una zona donde hay vendedores acechando, así que es importante también que nos paguemos a nosotros primero, y como ya sabéis son entradas intradía de 1,5 a 4, es una entrada buenísima, pero vamos a continuar. Ahora el precio, lo que nosotros vamos a marcar son nuevas zonas, es decir, si nosotros tenemos en H1, vamos a posicionarnos, estamos en un extremo en H4 que ha habido reacción, que tiene que subir y nuevamente ir a buscar nuevas zonas. Entonces tenemos el extremo que no ha tocado, nos ha venido el decisional la primera vez, ha marcado un nuevo fractal, hemos marcado nuevamente decisional y el extremo es este de aquí abajo, que además hay liquidez abajo, que ese es el que os mandé en el análisis del martes. Y luego nuevamente aquí parece que rompe estructura, pero cuidado porque es un rompimiento en mecha, pero igualmente podemos buscar nuevas entradas en compra, por supuestísimo, a no ser que luego nos rompa estructura y luego vayamos a buscar la venta porque va a ir a buscar el extremo, que es en lo que en este caso se va a final de semana. Entonces, el precio ahora aquí podríamos aprovechar perfectamente una venta, pero nos ha roto estructura de mecha, por lo tanto, cuidado, no vamos a buscar ventas, no nos vamos a precipitar. Y vamos a buscar nuevamente, pues aquí tendríamos el extremo, que luego pues siempre os tenéis que apoyar en M30 y en M15, ¿vale? Y aquí en M15 hay esta zonita que es muy pequeña, cuando en la libra sobre todo es un par peculiar, cuando en la libra el punto es muy pequeño y además tiene muy poquito imbalance, yo siempre me acostumbro a buscar el bullish block o la siguiente que tiene imbalance, ¿vale? En este caso pues yo he cogido el bullish block. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser esperar a que el precio venga por aquí, porque decisional aquí no lo veo interesante, no se ve en
en M15, en M10 sí que podría ser este decisional, igualmente como ha roto de mecha, ha roto muy poquito en M15, pues no me fío mucho y me voy a esperar a que llegue al extremo. Aquí sí que lo que vemos es que el precio baja muy poco a poco, baja muy poco a poco. Por eso os digo que las ventas, como os digo, también reaccionan, ¿eh? O sea, ya veis que en el decisional reacciona, pero luego siempre acaba buscando el extremo y más cuando es un decisional que casi ni se ve. Bueno, que no se ve hasta que no llega a M10. Y luego aquí, si os fijáis, reacciona un poco, pero luego aquí tenemos vendedores acechando, que tumban de nuevo el precio, y luego ya sí que llega al extremo. Y aquí en el extremo es importante que el take profit lo pongamos donde hay los puntos de interés para ventas. ¿Por qué? Porque había un rompimiento en mecha y hay que tener mucho cuidado porque no es un rompimiento de cuerpo. Entonces, mínimamente tomar parciales aquí en 1.4 y luego si queremos ya podemos alargar el take profit hasta el extremo en H1. Entonces, dicho esto, aquí tenemos esta opción. Y ahora sí que es verdad que al no haber roto estructura aquí únicamente en mecha, lo que podemos hacer es esperar a que haya un rompimiento de estructura a la baja para buscar una venta. Que si os fijáis, aquí ya nos lo da. Y luego lo que hacemos es buscar nuestro punto de interés por aquí. Por aquí, ¿vale? Sí que es verdad que no hay imbalance en estos puntos, ¿vale? Es que no hay imbalance realmente. O sea, es un punto, como os digo, las ventas las aprovechamos poco, muy poco, porque luego aquí también tenemos otro punto acechando por aquí. Como os digo, cuando en la libra hay un punto de interés muy pequeño, lo que hacemos es coger o bien el punto siguiente de imbalance o bien el bullish block, ¿vale? Y aquí únicamente tendríamos una entrada de casi un 1.2, un 1.3, por eso os digo que no me gusta este tipo de entrada. No me gusta. Además que la liquidez aquí no me llama la atención. No me llama la atención. Aunque luego no respete el punto porque no ha llegado a romper estructura, ya nos está diciendo que el precio quiere ir para abajo a buscar nuestro extremo, no que estemos bajistas, sino que el precio va a ir a buscar el extremo porque el decisional ya lo ha ido a buscar, ha intentado subir, no ha podido y por lo tanto quiere decir que el precio tiene que ir a buscar algo más. ¿Cuál es ese algo más? Nuestro extremo. Aquí tenemos, si os fijáis, una entrada que ha durado la tira y media, jueves a las 17:50 a viernes 8:20, eso es un sufrimiento, es un sin vivir, no tiene sentido. Entonces lo que sí que hacemos es esperarnos al extremo, que el extremo esta vez con la libra hemos tenido un pequeño conflicto y es que no acaba de llegar a nuestras zonas, por creo que han sido 3 pips, súper poco, porque yo en un inicio, este extremo ya lo podemos borrar porque nos ha reaccionado al decisional y ya nos ha ido para arriba, además era un punto de interés en M15, este es en el de H1, importante que sepáis diferenciar un extremo en H4, un extremo en H1 y un extremo en M15. Y aquí, por ejemplo, mi zona perfecta era esta, pero aquí lo que nos encontrábamos era con que teníamos muy poco imbalance. La libra, como ya sabéis, cuando tenemos poco imbalance, lo que hay que hacer es coger el siguiente punto de interés, pero lo veía muy grande, por lo tanto cogí el bullish block, ¿vale? Entonces, en el bullish block sí que yo luego me encargo de procesos de refinamiento, que en este caso, al haber refinado, que hemos refinado aquí el punto de refinamiento, que también podríamos haber refinado este puntito de aquí, que me gustaba muchísimo porque teníamos la liquidez abajo, que era muy sospechosa de que iría a buscar el precio por aquí. Finalmente, yo por seguridad, bullish block, ¿vale? Que es la entrada que, si no recuerdo mal, pues no se ha dado correctamente por 1, 2 o 3 pips, o sea, súper poco. Y luego el precio lo que hace es intenta, o sea, rompe estructura, engaña a todo el mundo. Aquí tenemos esta liquidez abajo, que la veis, a ver si la veis bien, esta liquidez aquí, que nos indica de que este punto, aunque lo respete y se quiera ir para arriba, mentira, lo que quiere hacer es ir a buscar nuevas zonas a la baja, ¿vale? Y sí que va a buscar donde hay vendedores acechando, va a buscar el extremo y luego ya sí que se va para arriba nuevamente donde teníamos aquí nuestros vendedores nuevamente acechando en este punto de interés, que es este de aquí. A ver, os lo voy a enseñar, que aquí tenemos mucho dibujito. ¿Veis? Aquí tenemos, aquí donde acaba el punto, pues es este extremo, sin refinar y sin nada, simplemente puesto en H1 y ya pues el precio lo que hace es tocarnos nuestro take profit y aquí hemos tenido 1.5. No se nos ha dado por, vamos a ver, por nada, por absolutamente nada. Vamos a ver.
por 0,8 pips. Bueno, cosas que pasan. Yo tenía marcado el extremo más refinado, mayor refinado, como os he indicado antes. Como os he indicado antes, yo lo tenía refinado así, pero ya sabéis que así lo tenía. Pero ya sabéis que el precio muchas veces, pues por nada, por absolutamente nada no nos llega. Pero igualmente, por si los 3 pips que os decía, pero igualmente no os preocupéis porque hemos hecho aquí un 1.10, aquí un 1.6, aquí un 1.4, aquí un 1.3, yo por ejemplo aquí no habéis entrado en estas compras, 1, 2, 3 compras. Estamos hablando de la primera compra a las 11 de la noche un lunes, yo creo que aquí todos estamos despiertos, incluso yo creo que pocos de vosotros estáis trabajando. Luego aquí teníamos una entrada el miércoles 19 de abril a la 1, con una fundamental muy buena. Aquí también hubiésemos tenido una operación a las 8 de la mañana, una operación buena. Yo hubiese tenido estas 2 entradas con la gestión de riesgo correspondiente. Aquí tendríamos a las 8 de la mañana, lo voy a poner bien, 8 de la mañana, luego aquí tendríamos a la 1:30 del mediodía, el miércoles, luego el jueves a las 2 del mediodía, y luego finalmente el viernes a las 4 de la tarde. Aquí tendríamos la entrada una vez el BOS, la tenemos aquí. Una vez el BOS, ya os digo, es que esta entrada realmente era esta mecha de aquí, a las 5:45. Yo esta entrada os digo que es un ejemplo de si queréis operar a contratendencia, pero yo personalmente no la hubiese tomado, de hecho la voy a borrar. Y aquí tendríamos estas 4 entradas, de las cuales únicamente pues 3 se nos hubiesen entrado correctamente. Esta igual, pues si alguien ve que se acerca mucho el precio, que a mí me sucede, si veo que se acerca mucho el precio ya entro, me da igual, aunque falte un pip ya entro, pero si hubiésemos apurado no hubiésemos entrado. Y aquí si os fijáis, pues esta entrada es un 1.10, lo voy a anotar, tendríamos el lunes, habíamos dicho, era el lunes a las 11. Lunes a las 11 tendríamos a las 23:00 tendríamos un 1.10, casi un 1.11. Vamos a poner el RR. El martes, creo que ya era el miércoles, no, martes, a ver. Luego tendríamos, sí, el martes no tenemos nada, tendríamos martes nada, todo el día nada, porque aquí lo que hacemos es hasta las 8 de la mañana, pues ya se nos abre el mercado de Londres y ya aquí hace un retroceso. Hasta el miércoles, martes nada, el miércoles tendríamos una entrada a las 8 de la mañana. Voy a poner la entrada porque es un ejemplo, es un buen ejemplo, aunque a nivel metodología es más bien lo que yo leo de puntos de interés que de otra cosa. Y el take profit lo pondría aquí donde están los vendedores acechando, por lo tanto, aunque veáis que sube mucho, para mí no deja de ser un 1.3, un 1.3,5, ¿vale? Entonces aquí tendríamos, vamos a ser realistas, un RR, un 1.3, y luego también tendríamos a las 13:30, eso siempre es hora España, a las 13:30 tendríamos, aquí sí que sale un buen ratio, aquí sí que sale un 1.6, RR un 1.6, para que veáis la perspectiva que tiene el mercado a la hora de tomar entradas. Aquí tenemos a las 2 un 1.4, el jueves a las 2:00 un 1.4, buen ratio. Y luego el viernes, si no me equivoco, eran a las 4:00, tendríamos un ratio de un 1.6. Perfecto. Estas hubiesen sido las entradas. Estamos hablando de que 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29. 1.29. Si nosotros hubiésemos estado pendientes del mercado y hubiésemos arriesgado un 1% por operación, solamente estas operaciones sin stop, o sea, sin tener en cuenta los stop loss, únicamente las entradas que se nos han dado, porque de hecho entradas que no se han dado, por ejemplo, podríamos hablar de este decisional de aquí que no se nos ha dado y puede haber sido un stop loss. Por aquí en este extremo podríamos haber entrado también y se nos podría haber llevado un stop loss.
Pero estamos hablando de que, o esta entrada aquí también, que se nos podría haber llevado el stop loss, igual hubiésemos tenido 3 stop loss, pero estamos hablando que si hubiésemos hecho una media de unos 5 stop loss del 1%, imaginaos un 1% por operación, lo hacemos fácil, pero luego tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5 entradas al take profit y estas 5 entradas suponen un ratio de 1,29, quiere decir, ¿vale? Este sería menos 5%, quiere decir que esta semana podríamos haber sacado perfectamente un 24% de profit. Arriesgando un 1%. Si arriesgáramos un 0,5, pues un 12%. Y si arriesgáramos un 0,25, un 6% esta semana. Aquí pondríamos el 0,5% de riesgo. Y aquí pondríamos por operación. Por eso os digo que también depende mucho del riesgo que tengáis por operación, ¿vale? Y eso sería puramente intradía. Ya habéis visto, son entradas que no duran más de 3 horas. Esta sí que un poco más cansina, desde las 3 hasta las 8, pero estamos durmiendo, estamos en una orden puesta. Oye, empieza aquí a las 11. Estamos en una entrada puesta y no pasa absolutamente nada, la dejamos correr y listo. Aquí si os fijáis, desde las 8 hasta donde os he dicho, es una hora que ya os llega. Luego también podemos dejarla hasta ciertas zonas. Aquí tenemos un imbalance muy fuerte, por eso es donde está reaccionando, pero el precio tarde o temprano tiene que venir a este extremo que tenemos el fuerte, o sea, tenemos aquí los compradores atrapados y el imbalance, ¿vale? Entonces, más cositas. Aquí pues de 1,5 a 4,5, 3 horas. Aquí tenemos de 2 a 2,5, media horita. Y luego aquí pues de 4 a 10. Esta sí que dura un poquito más. Así que espero que os haya servido estas entradas. Si os gusta, poner el fuego en el comentario para que yo pueda haceros también el resumen de entradas semanales. Si queréis también que os haga la del eurodólar, me ponéis fuego. Y nos vemos el domingo repasando los puntos de interés. Vamos a repasar esa peculiaridad, esa confluencia que es muy importante tener en cuenta a la hora de buscar nuestras zonas de entrada, porque mirad aquí, decisional, extremo, un segundo decisional que tenemos, y luego también donde están los vendedores intentando vender. Al fin y al cabo el trading es una lucha entre compradores y vendedores, tenemos que posicionarnos siempre a favor de la fuerza ganadora. Así que nada, equipo, vamos a meternos mucha caña el domingo a las 7 y ¡let's go!